Hola familia, muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal con la Sarina, con las fichas técnicas? ¿Estáis estudiando, estáis averiguando, estáis mirando, estáis aprendiendo a leer las fichas técnicas? Acordaros que es fundamental, si queréis hacer masas de larga fermentación, es fundamental saber leer las fichas técnicas, Y no toco más el discurso porque ya me repetí, me doy la boca de tanto decirlo, que no todas las harinas sirven para cualquier tipo de pizza, ¿ok? Y justo hoy quería hablar de esto, quería aclarar una vez por todas, ¿no? De dónde nace, de dónde proviene, por qué se hacen las masas de larga fermentación, por qué se hacen con este tipo de harina, dónde tiene orígenes, dónde tiene la raíz, digamos, de la pizza de larga fermentación, ¿no? Me gustaría aclarar esto y contaros una historia, contaros la historia de un grandísimo pizzero, de uno de los pioneros de la pizza de larga fermentación en Roma. Se llama Angelo Jezzi. Ahora os cuento de él, porque de él sí es una historia muy interesante saberla, porque él es el maestro de los maestros, el maestro que revolucionó, que cambió totalmente la pizza, ¿ok? Este señor tiene una historia y me gusta contarla. Su historia es que, bueno, la pizza, como sabéis, 100 años que existe la pizza, ¿no? O incluso más, ¿no? Este señor, cuando en Roma, en los años 90, más o menos 90, 92, en Roma, como en todo el resto del mundo, existía solo un tipo de pizza, la pizza de corta fermentación. Masas de corta fermentación, masas muy poco hidratadas, masas con muchísima levadura y sobre todo le añadían manteca de cerdo o grasas muy fuertes, grasas que hoy en día están ilegales. Cortas fermentaciones, y esta era la pizza que se come todavía en Nápoles y que se comía antiguamente en toda Italia, en todo el mundo, hasta que llegó este pionero de la pizza, este maestro que es el dueño de una escuela que se llama API. Es un gran maestro, enseñó muchísimo su técnica, que la química en su escuela es una de las más, para mí es la mejor escuela, porque tiene los orígenes que de verdad tienen algo que los hace diferentes, ¿no? Porque es el inventor casi de la pizza de larga fermentación, este señor Angelo Jezzi, que yo me quito el sombrero delante de él y sobre todo delante de una persona que de verdad ganó campeonatos mundiales de pizza. Él ganó 2 campeonatos mundiales seguidos, 2 años, solo para presentarse. Cada vez que iba ganaba el campeonato mundial de pizza, y este señor era un monstruo de la pizza, había hecho esto toda su vida. ¿Y cuál es su historia? ¿Cuál es su particularidad? Que de repente en los años 90 en Roma, como os dije, todas las pizzerías, primero de todo, nadie hacía solo pizza. En Roma, como en muchas ciudades italianas, cuando abrían una de estas pizzerías, era siempre pizzería a tavola calda, como pizzería al restaurante, y ahí dentro hacían miles de cosas. Hacían pollos, hacían pizza, hacían pasta al horno, hacían tomate relleno de arroz, hacían fritos, esto como supplì, croqueta, arancini, hacían miles de cosas, miles en los años 90. Entonces, claro, nunca se conseguía dar una identidad a una cosa, nunca se conseguía profundizar bien en un tipo de alimento. Siempre se hacía mucho, ¿no? Y se hacía más o menos bien, porque se hacía bastante bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Que un día este señor dejó de trabajar, quise dejar de trabajar para personas, para otro restaurante, ahorró una pequeña suma de dinero y junto con su casa, él y la mujer, ¿qué hicieron? Buscaron un local que súper barato, porque no tenía muchos fondos, no tenía mucho dinero, pero se había cansado de trabajar por alguien, quería trabajar por él mismo, ¿no? Entonces en la Batteria Nomentana en Roma, en un barrio de Roma, donde estaba rodeado de pizzería, él va a buscar la pizzería que menos éxito tenía, que estaba a punto de quebrar, entonces vender. Él compra esta pizzería, coge esta pizzería, y su genialidad, su cabeza le hace pensar de por qué todos hacen todo. Yo sé hacer pizza, yo voy a hacer simplemente pizza y la voy a hacer bien.
Y además la voy a hacer completamente diferente de todo el mundo. Yo voy a hacer el revés, el contrario que hacen todos. Entonces todos, ¿sabes? Él y la mujer empezaron este proyecto, escogieron esta pizzería que estaba a punto de ir en bancarrota, que ya estaba acabada como pizzería, e empezó a ver cómo hacen aquí la pizza en Roma en los años 90, cómo hacen la pizza aquí en Roma, la hace poco hidratada, vale, yo la voy a hacer muy hidratada. ¿Qué le ponen como grasa? ¿Manteca? No, yo no le voy a poner grasa, como mucho le voy a poner aceite de oliva. Vale, ¿cuánta levadura ponen? Le están poniendo muchísima levadura. Vale, yo voy a poner una puntita de levadura. O sea, completamente al revés de cómo estaba funcionando en Roma en esta época. Eso conllevó, abrió la pizzería, empezó a trabajar haciendo todo al revés. Pero antes de hacer esto, claramente, sabía este señor, ahí su genialidad, sabía vio que no podía hacer, por ejemplo, Roma en esta época, la masa la hacían fermentar poquísimo, casi nada, 1, 2 horas, 3 horas y ya a trabajar. Él de repente dijo, no, yo la voy a dejar fermentar 24, 48 horas, pero claro, con harina de poca fuerza no se podía. Como el problema que tenemos en el canal, con harina de poca fuerza, él también lo tuvo hace 30 años, 40 años, ¿no? Él también lo tuvo, no sabía cómo ir adelante, porque la harina no le dejaba fermentar más. Entonces, cuando Angelo Iezzi, pioneros de la pizza de larga fermentación, se pusieron en contacto con fábricas de harina, químicos, pizzeros, chefs, todos se juntaron y empezaron a descubrir que químicamente a las harinas se le podía añadir, pero bien hecho, equilibrando las harinas, poniéndole azúcar, poniéndole más cantidad de gluten, más cantidad entonces de proteína. Entonces empezó una colaboración este pizzero con estos fabricantes de harina e encontraron a través de los químicos sus harinas favoritas, lo que él quería producir. Entonces, gracias a estos inventos, él consiguió hacer una masa, dejarla a temperatura ambiental muchas horas, se veía que la masa no se deformaba, no perdía. Entonces empezó a ajustar todos estos parámetros de levadura, de nevera de tiempo controlados, de la levadura que tenía que ir bien claramente con el frío, de la masa de la hidratación súper blanda en lugar que ser la dura, entonces se hinchaba más de aire. Entonces evolucionó totalmente la pizza y a través de las harinas que él estudiaba y modificaba. Por esto hoy tenemos las harinas de W, de alta resistencia, de todo lo que estoy hablando estos días. Gracias a este señor que evolucionó la pizza. Cambió totalmente, hizo el contrario de lo que estaban haciendo todas las pizzerías y tuvo éxito. Porque si tú haces algo que nadie hace, has ganado, eres el ganador. Has ganado, te vuelves rico. Y él hizo simplemente esto, hacer algo que no se hacía en Roma en esta época, hacer el contrario de todo. Es como el maestro que era, como dijo, yo sé hacer pizza, entonces yo voy a hacer solo pizza, no voy a hacer 1000 cosas, no, mi pizzería hará solo pizza. A lo mejor todo el mundo se reía de él, jaja, solo pizza no vas a poder pagar el alquiler, no vas a poder sobrevivir, no vas a poder... Ok, 2 años más, abrió 2 años más y esta creo que es todavía una de las mejores pizzerías de Roma, la más famosa, porque el señor cuando abrió esta pizzería se empezó a presentar a campeonatos mundiales y no paraba de ganar campeonatos mundiales. Y año tras año era el campeón del mundo de pizza, Angelo Iezzi. Por eso abrió su escuela y empezó a difundir esta masa de largas fermentaciones. Pero él en los años 90 cambió esto gracias a las fábricas, a los químicos que le cambiaron las harinas y transformaron harina de corta fermentación en harinas de larga fermentación. Ese señor todavía, si tú vas a Roma, hablan de esta pizzería de la Batteria Nomentana, que era la mejor pizza de Roma, o sea, la mejor. Imaginaros, habrá miles y miles de pizzerías y todavía, después de 30 años, esta es la mejor pizzería de Roma, donde todo el mundo ha tenido que aprender de esta pizzería que pensaban que no hubiera tenido éxito, solo porque hacía solo pizza, y solo porque hacía todo al revés. Entonces, ¿dónde vas? No vas a tener éxito. Este señor, hoy en día, yo me quito el sombrero, porque yo soy justo de su edad. Cuando yo empecé a Roma en esta época, entonces todavía más orgulloso de hablar de él, de Angelo Iezzi.
todavía más orgulloso, de verdad, me quito el sombrero. Es su colaborador estrecho, que también me quito el sombrero. También tenemos muchos compañeros de trabajo, muchos pizzeros amigos en común de esta época, de hace 25 años, 20, 25 años, que también tenemos muchos amigos en común, pero estas dos personas, pero sobre todo Angelo Iezzi, apoyado también con los años, con su gran apoyo, con su gran amor para enseñar, de Angelo Iezzi y de Massimiliano Bacic, ¿no? También 3 veces campeón del mundo, también me quito el sombrero con él. Pero estas personas en estas épocas son los pioneros que cambiaron totalmente la pizza. E inventaron las harinas de larga fermentación, inventaron las masas muy hidratadas. Después la evolución llevó a la big, al polish, pero eso en los años 2000 ya adelante. Pero antiguamente ya existían esas personas que estaban cambiando las pizzas y evolucionando y mezclando las harinas, equilibrando las harinas para que no le falte de nada, para que no haya nunca que añadirle huevo, leche, miel, manteca, mantequilla. No, tenemos que seguir esta filosofía, la filosofía de hacer las cosas bien, hacer las cosas como nacen. Y hay un porqué, en todo hay un porqué. ¿Por qué existe la pizza de larga fermentación? Porque la corta, ¿dónde nace porque cambió? ¿Ok? También de repente este señor Angelo Iezzi, este gran pizzero, inventó estas neveras. Antiguamente estas neveras no existían, que están justo donde se abren las pizzas, por encima estas neveras con los ingredientes. Estas neveras antes no existían. Todos los pizzeros apoyaban las cosas ahí, encima de las mesas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en verano los ingredientes empezaban a fermentar y él mismo de repente se puso en contacto con fábricas de neveras y pensó, ¿por qué no ponemos también una pequeña nevera encima del mostrador para que durante el servicio, mientras estamos trabajando, todo se mantenga fresco? Entonces él también fue el pionero de construir estas neveras que se ponen encima, horizontales, que se ponen encima de la mesa, digamos, donde estás trabajando, y mantiene todos los ingredientes frescos. Él también inventó esto, junto con la masa de larga fermentación. Entonces, buscarlo, miren lo que estoy diciendo, porque es toda verdad. Si queréis un día nos ponemos al ordenador y os muestro vídeo, foto, que también tengo que mostraros de la pizza freestyle, de concursos, de exhibiciones de pizza freestyle, también me gustaría mirarlo, pero busquen el origen. Angelo Iezzi, con la I larga. Y este señor que es súper simpático, han hecho varios reportajes en la televisión italiana, ojalá lo podáis ver, y ojalá lo podáis ver con subtítulos, porque yo soy muy orgulloso y sobre todo, gracias a mi canal, quiero que vosotros veáis dónde nace todo esto. Porque yo hablo, pero quiero siempre hablar con fundamentos, con raíces, con saber con seguridad lo que estoy diciendo. Por esto cuando os digo, no podéis utilizar una harina de poca fuerza por hacer de masa de larga fermentación. El mismo problema lo tuvieron hace 30 años y lo han solucionado. Pero con estas soluciones, buscando harina de fuerza, creando harinas con mucho azúcar, mucho gluten, muchas proteínas. ¿Ok? Busquen ese señor Angelo Iezzi, me quito el sombrero, le doy las gracias por todo a él y a su colaborador también, que muchas veces me pongo en contacto, hablamos, comentarios y nada. Seguimos con los tutoriales, familia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.